Vamos a hablar ahora de cosas serias y va a ser con José Miguel Serrano, nuestro abogado de cabecera. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Todo bien? Encantado de volver a estar con vosotros como cada lunes. Igualmente, digo, es un placer tenerte aquí en los estudios centrales en Madrid de Radio Internacional y para hablar de cosas que en un momento determinado pues pueden afectarnos a cualquiera de nosotros. Vamos a hablar de temas jurídicos, vamos a hablar de, por tanto, cosas legales de nuestro día a día, de lo cotidiano, y en concreto vamos a hablar del delito de apropiación indebida. Efectivamente, vamos a hablar de una cuestión que, como tú bien indicas, nos puede tocar a todos, nos guste o no. Pues más bien en una posición o en otra, ya sea en la posición de perjudicado o en la de presunto responsable. En los juzgados yo creo que este tipo de delitos contra la propiedad privada están a la orden del día y son práctica mayoría en cuanto a estadísticas de entrada en los juzgados de instrucción. Muy bien, pues vamos adelante entonces con pues, ello. ¿qué podemos decir? Lo primero, ¿qué o dónde viene recogido el derecho a la propiedad privada en este país? Sabemos que vivimos en un país capitalista, que a diferencia de otros regímenes que reconocen la propiedad colectiva, en este caso sí se reconoce la propiedad privada. Y fíjate si es importante que viene reconocida en la propia Constitución española, en el articulado, en el apartado relativo a los derechos y deberes de los ciudadanos. En este caso, el artículo 33 de la Constitución española. Los derechos fundamentales están recogidos del artículo 14 al 29 y esto se recoge como un derecho de los ciudadanos, pero no con esa fuerza de derecho fundamental, a pesar de que podamos considerar que efectivamente tiene una importancia muy grande para la marcha de nuestra sociedad. El propio artículo 33, en su punto tercero, y esto es lo que nos va a enlazar con ese delito de apropiación indebida, determina que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, y en todo caso tiene que hacerse a través de ley. No nos pueden arrebatar de manera ilegítima nuestro derecho a la propiedad privada, ya sea de un bien o un derecho. ¿Y cómo, de qué manera se va a proteger ese derecho a la propiedad privada? Bueno, pues para eso está la Administración de Justicia y están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger ese derecho nuestro a la propiedad privada. Nos vamos al Código Penal, que es el librito, no es muy extenso, tiene unos 600 y pico artículos, que regula cuáles son los delitos o cuáles son los comportamientos que se encuentran penados o que son criminalmente perseguibles en este país. Bueno, pues nos vamos al título 13 y nos dice cuáles son los distintos delitos contra la propiedad privada. ¿Y cuáles son esos delitos contra el derecho a la propiedad? Bueno, pues son múltiples. Nos podemos encontrar con el hurto, el robo, la extorsión, el robo y hurto de uso de vehículos, la usurpación, la estafa, la administración desleal, la defraudación de fluido eléctrico, que es lo de poner un imán en el contador y ese tipo de cosas, no vamos a dar ideas. No. El alzamiento de bienes, los daños. Has dicho imán, ¿no? Imán acabado en N, no en M. Los delitos contra la propiedad intelectual. Ha sido bueno. Los delitos contra la propiedad industrial, los delitos societarios, la receptación y el blanqueo de capitales. Y por último, que es del que vamos a hablar hoy, la apropiación indebida. Fíjate el catálogo amplísimo de delitos que prevé la ley para proteger precisamente ese derecho a la propiedad privada. Fíjate si el legislador considera que es importante para nosotros. Claro, ni más ni menos. ¿Dónde se regula y en qué consiste la apropiación indebida? Vale, bueno, pues por si alguno de los oyentes quiere entrar en Google y buscar en el Código Penal. Aunque es recomendable esto que estás diciendo, lo de entrar en Google y curiosear acerca de estos temas que son tan delicados, sobre todo si realmente nos afectan de verdad. Eso porque te iba a decir. En Google muchas cosas nos pueden ayudar mucho, pero también otras nos pueden confundir bastante. Y no todo lo que se publica, no todo lo que está ahí, tiene por qué ser bueno, tiene por qué ser, adecuado, ¿no? Sí, si lo hacemos con carácter abstracto y por una curiosidad sana, yo creo que sí que es recomendable, porque bueno, es interesante tener conocimiento sobre todo lo que nos puede afectar. Ahora bien, tú imagínate, José Luis, que a mí me duele la cabeza, yo de medicina no tengo absolutamente ni idea, y me dedico a meterme en internet a buscar lo que sea relacionado con un dolor de cabeza, que puede ser desde un momento de estrés o una migraña hasta un tumor cerebral. Y si a mí me duele la cabeza
y digamos que soy tendente a irme un poco a lo negativo, probablemente me pase muchas noches sin dormir hasta que vaya al médico, con lo cual... Porque te vas a quedar con la información relativa al tumor. A lo peor, efectivamente. Claro. Un consejo entonces, para el que le toque directamente. Antes de buscar en Google, que acudan a un especialista, que se dejen asesorar, porque va a permitir que durmamos muchísimo más tranquilos esa noche y las siguientes. Pero bueno, como te decía, si alguien tiene ese interés abstracto, que yo considero que es bueno conocer, primero para evitar cometer ese tipo de comportamientos, que ahora veremos que muchos son a priori inocentes, pero que sí que pueden conllevar una persecución por parte de los juzgados. Bueno, pues que se vaya al Código Penal, capítulo 6 del título 13, artículos 253 y 254. Ahí se lo van a encontrar muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 253? Ya lo que nos viene a decir cuál es esa definición del delito de apropiación indebida. Nos dice que será responsable de un delito de apropiación indebida el que en perjuicio de otro, evidentemente, esa persona que tenga ese legítimo derecho a la propiedad privada, se apropiare para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o de cualquier otra cosa mueble. Si estuviéramos hablando de bienes inmuebles, de la ocupación de un bien inmueble, sería un delito de usurpación, no sería apropiación indebida, que hubiera recibido en depósito, comisión o custodia, o que le hubiera sido confiado en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negar haberlos recibido. Esto que está así, efectivamente. Es decir, que podrá ser castigado penalmente, este es el quid de la cuestión, esta persecución del delito de apropiación indebida, quien perjudicando a su legítimo propietario y sin su consentimiento, yo creo que este es el elemento más importante de la apropiación indebida, se apropie de un bien ajeno que haya recibido en concepto de custodia o depósito, es decir, con obligación de ser guardado o devuelto. Algunos ejemplos de apropiación indebida que encontramos a diario. Venga. Pues me voy desde lo más absurdo. Cuando nosotros éramos pequeñitos y nuestra madre nos mandaba a comprar el pan y nos daba 100 pesetas, 50 pesetas y las barras costaban 30, ¿qué es lo que hacíamos todos? Comprábamos el pan y las vueltas nos las quedábamos para chuches. Que levante la mano el que no lo haya hecho. Yo creo que no va a levantar la mano nadie. No me lo puedo creer, José Luis. Sí, yo creo que todos nos hemos quedado con dinero para chuches, para cromos. Yo jamás. Para lo que sea, para el cepillo de la iglesia. Jamás. No me lo puedo creer. Jamás. No me lo puedo creer. Jamás. Bueno, pues dicen que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tú podrías tirarla. ¿Dónde está la piedra? En mi caso, mamá, tengo que reconocerte, si me estás escuchando, que alguna vez me he quedado con la vuelta del pan. Y eso podría ser considerado... Lo sentimos, lo lamentamos mucho, madre de Serrano. Podría ser considerado un delito, estamos hablando de absurdos, pero podría llegar a ser considerado. Imagínate que no es el pan y que te dan el dinero para que vayas a comprar un coche a nombre de una empresa. El coche cuesta 15.000, te han dado 20.000 y te quedas con 5.000 para ti. Son esas vueltas de comprar el pan y lo que pasa es que un poco engordadas. Pues podrías estar cometiendo un delito de apropiación indebida. Nos podríamos encontrar, por ejemplo, como delito de apropiación indebida, que yo sea un promotor inmobiliario, alguien me entregue una cantidad a cuenta para la construcción y venta de una vivienda y yo me lo gasté en fiestas en Menorca, por ejemplo. Pues eso sería un delito de apropiación indebida. Podría tener consideración de delito de estafa en función de las circunstancias, pero a priori podría considerarse un delito de apropiación indebida. Un delito de apropiación indebida seguido de un acto de gran criterio, que es el de montar una fiesta en Menorca. Claro, si fuera en cualquier otro sitio, pero Menorca es de especial criterio, efectivamente. Has indicado bien, José Luis. Bueno, ¿cuáles son, por tanto, los elementos principales del delito de apropiación indebida? Bueno, pues como venimos ya explicando hasta la saciedad para que quede claro. 3 elementos principales, a mi parecer. Un perjuicio provocado al legítimo propietario del bien o derecho, es decir, que se le desposea a ese legítimo propietario de ese bien o derecho. La obligación de posterior devolución o entrega del bien recibido, porque si nos lo entregan para que nos lo quedemos y nos lo quedamos, evidentemente no hay apropiación indebida. Y la retención del bien o derecho sin consentimiento del legítimo propietario. Esos son los 3 elementos principales del delito de apropiación indebida. Y luego está, pues claro, lógicamente, la necesaria argumentación de aquello que uno ha hecho, ¿no? Es decir, una cosa es lo que pueda parecer, otra cosa es lo que sea, en fin.
Dicen que la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Y si no lo parece, a pesar de que lo sea, yo creo que para eso estamos los abogados, para poder darle forma jurídica a esos actos, y que alguien que a priori pueda ser presuntamente responsable de unos hechos por los que ha venido, por los que viene siendo denunciado, bueno, pues que se vea que efectivamente es inocente. Y no solo que es inocente, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con que ese tipo de denuncias se plantean como una venganza, pues vete tú a saber por qué motivos, y conseguimos, o incluso el propio juzgado o el fiscal consigue darle la vuelta a la tortilla y desenmascarar alguna denuncia falsa. Es muy importante estar a la circunstancia, estar al detalle, a los hechos, saber explicarlo y saber hacérselo ver al juez en este caso. Claro. Muy importante. Sí, porque claro, una cosa es la inocencia real y otra cosa es la inocencia aparente, igual que justo lo contrario, ¿no? Claro, hay un pleito que se le atribuye a los gitanos que dice, perdón, un refrán que dice, pleitos tengas y los ganes. Lo mejor es no tenerlo, pero bueno, si lo tienes, efectivamente una cosa es lo real y otra cosa es lo que aparentemente se puede acreditar. ¿Por qué? Sobre todo en este tipo de delitos, porque las palabras desafortunadamente se las lleva el viento. Lo que quede por escrito, escrito está. Todo lo que sea negro sobre blanco nos va a quedar claro, meridiano, con carácter objetivo. De lo contrario, y al no haber, digamos, pruebas de descargo o diligencias que se puedan realizar en una instrucción judicial de descargo, bueno, pues hay que tirar de testigos, que son muy importantes. Hay que ver la persona denunciada de qué manera puede declarar y puede aclarar las circunstancias, y hay que ver la persona denunciante, sobre todo, cómo va a responder ante las preguntas del juez, de la acusación si la hubiera, y sobre todo de la defensa, que es la que está encargada de tratar de desentrañar esos detalles que son importantes. Vamos a hablar de la responsabilidad de un delito de apropiación indebida, entonces. Bueno, pues como cualquier delito recogido en el Código Penal, que no podemos olvidar, es el único libro que puede castigar delitos, aparte del Código Penal militar, el Código Penal que puede castigar delitos en este país, nos podemos encontrar, nos vamos a los artículos 249 y 250. Antes decíamos que son el 253 y el 254 los que hablan de la apropiación indebida, y el propio artículo 253 hace una remisión expresa a los artículos 249 y 250 que hablan de la estafa. Por eso te decía que son delitos de una naturaleza muy similar, porque además atacan al mismo bien. En función de las circunstancias, de la forma de comisión del delito, así como de las consecuencias, hay una panoplia muy amplia, un abanico muy amplio que la ley prevé para condenar este delito, para penar este delito. Nos podríamos ir hasta 6 años de prisión. Todos sabemos, por lo que habremos visto en los medios de comunicación, y algún día hablaremos de ello de manera más extensa, que hasta 2 años sin antecedentes penales, hasta 2 años de prisión, de condena, sin antecedentes penales y con las responsabilidades civiles satisfechas, es muy probable que no se ingrese en prisión. De ahí para adelante, si alguien tiene la mala suerte o de haber sido declarado responsable de un delito de apropiación indebida, pues bueno, existen mecanismos para no ingresar, mecanismos legales, para no ingresar en prisión. Sí, eso es importante especificarlo. El fugarte del país no es una posibilidad que tú en la que tú estés pensando en este momento, ¿no? Esta semana pasada hemos podido comprobar cómo un antiguo concejal del Ayuntamiento de Marbella ha sido detenido o se ha entregado, todavía no han quedado claras las circunstancias. Que se ha entregado, según su abogado, se ha entregado. Se pretende alegar 11 años después una eventual prescripción. Yo no tengo conocimiento de los detalles, pero podría ser que el señor venga libre de polvo y paja. De todas maneras, yo no estoy aquí para animar a los que hayan sido condenados a una pena de prisión más allá de los 2 años a que se escapen, faltaría más. Te decía, en función de las consecuencias, de las circunstancias y del modus operandi, que a todos nos gusta mucho esa expresión, podría conllevar hasta 6 años de prisión. Artículo 249, desde los 3 meses de prisión, incluso desde los 6 meses de multa, hasta los 6 años de prisión. Aparte de lo ya contado, ¿hay otra manera de cometer un delito de apropiación indebida? Sí. A esto es a lo que yo me refería al inicio. Es muy común, es muy fácil poder incurrir en este tipo de delitos, incluso sin tener conciencia de que lo estamos cometiendo. Nos vamos al artículo que nos quedaba, el 254, que estaba por ahí solo echándonos de menos. Y nos dice que quien fuera de los supuestos del artículo anterior, es decir, que haya recibido en depósito con obligación de devolverlo algún bien o derecho, se apropiare de una cosa mueble ajena, no tiene por qué ser un armario, cosa mueble es cualquier cosa que se pueda mover, que no esté anclada, que no sea un bien raíz, será castigado con una pena de multa de 3 a 6 meses. Vemos que es bastante más leve esta multa de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Apropiarse de una cosa mueble ajena sin que ese ajeno, sin que ese propietario nos lo haya entregado.
¿Tú alguna vez te has encontrado 5 euros en la calle? ¿Te has encontrado una cartera? Cartera no, pero pues igual algún billete, alguna moneda, igual sí. Bueno, pues ¿no? si tú hubieras sabido que ese billete es de alguien en particular, o que esa cartera en la que aparecerá en DNI, aparecerán unas tarjetas de crédito, es de alguien en particular, y lo que haces es metértelo en el bolsillo y olvidarte de esa persona y quedártelo, que sepas que estás cometiendo un delito de apropiación indebida. Obviamente, claro. Muchas veces, o en muchas ocasiones, nos encontramos también con noticias de alguien que se ha encontrado un maletín, que se ha encontrado un sobre, que se ha encontrado dinero en una cantidad importante. Si son 5 o 10 euros, pues evidentemente la justicia no está para esas cosas, haber estado más espabilado al que se le ha perdido, pero sí que puede pasar que perdamos la cartera con documentos importantes, un maletín, lo que sea, alguien se lo encuentra y se lo queda. Bueno, pues que sepa alguien que si se está encontrando eso que alguien ha perdido y no ha abandonado, si estamos hablando de bienes abandonados es otra cuestión, está cometiendo un delito de apropiación indebida de los recogidos en el artículo 254 del Código Penal. Cuando alguien se encuentra una cartera o se encuentra una determinada cantidad de dinero, obviamente no es un abandono, ¿no? Está claro que es evidente. Bueno, un descuido, ¿no? A nadie le ha dado todavía, porque yo sepa, por regalar dinero, y si a alguien le ha dado por regalar dinero, que nos llame, nos lo cuenta y estamos allí los primeros. Tú imagínate otro supuesto, que a mí también personalmente me ha ocurrido. Te hacen una transferencia, alguien se equivoca en el número de cuenta y te llega una transferencia de 500.000 euros a tu cuenta bancaria. Automáticamente coges, vacías esa cuenta bancaria y haces uso de ese dinero. Efectivamente, y luego no lo tienes. Bueno, pues querido mío, que sepas que has cometido un delito de apropiación indebida, y yo creo que incluso sin saber que lo has cometido. Y una última circunstancia que parece también más trivial, pero que también ocurre en ocasiones, es, te vas a una discoteca, a un bar, con un guardarropa, dejas tu abrigo de 50 euros, se extravía, se cambia, se equivocan los chicos o las chicas del guardarropa y al volver te entregan un abrigo de bisón de 3.000 euros. Y tú te lo llevas tan ufano, tan feliz. Pues mira, me he llevado de regalo 3.000 euros de abrigo de bisón. Pues que sepas también que si no haces ver ese error efectivamente y te apropias de eso que te han entregado por error, estás cometiendo un delito de apropiación indebida. Porque obviamente tú sabes que ese abrigo no es el tuyo, que eso no te pertenece. Pues la diferencia entre un abrigo de 50 o 100 euros y un abrigo de bisón, si no te das cuenta de que no es tuyo, apaga y vámonos. Es un problema importante. Sería, tu pareja probablemente podrá tener un bonito regalo, pero que sepas que puedes acabar con un problema ante la justicia. Es muy importante tener en cuenta que, bueno, pues desde el punto de vista del ciudadano, y además yo creo que hay que abogar por eso, el ser honestos. Al final, en este tipo de cuestiones, sobre todo este artículo 254, en España siempre hemos sido una sociedad histórica del lazarillo de Tormes, del pillerío. La picaresca. Justo. Bueno, pues quizá es momento de abogar un poco por los valores para evitar llegar a este tipo de situaciones. Ojalá estos artículos no existieran en el Código Penal, porque significaría que no se dan ese tipo de situaciones. Sería un síntoma, sin duda. Sin duda alguna. De salud. Para todo lo demás, social. Pues bueno, aquí estamos los elementos con traje, corbata y toga para tratar de arreglar situaciones, sobre todo de injusticia, en un sentido y en otro. Y seguimos siendo los españoles los pícaros de aquellos tiempos en los que te remontabas hace un instante. Yo tengo que hacer, algún día tengo que escribir un libro. No se me da muy bien escribir, al igual que no se me da muy bien hablar, pero bueno, sobre todo contando... Bueno, como se te dé igual de bien escribir que hablar, bestseller. No Muchísimas gracias. Y al igual que yo creo que todos los compañeros que se dedican a derecho penal, en este caso, bueno, incluso a derecho de familia, a derecho civil, podríamos escribir un libro cada año que nos daría para darnos cuenta de que efectivamente cualquier persona que vive en la piel de toro, en Baleares, en Canarias, en Ceuta o en Melilla, vamos a extenderlo a toda España, bueno, pues todos tenemos ese pequeño diablillo vestido de torero, vestido de flamenca, es decir, un diablillo español que nos dice que efectivamente sí que tenemos esa picaresca, pero vamos, metida en la sangre. Yo creo que sí, los que, bueno, pues hemos tenido la suerte de viajar un poco sobre todo al norte de Europa, nos damos cuenta de que la forma de comportarse de los europeos... La semana pasada estuve con un cliente y buen amigo que vive en Tokio y me indicó que en Japón te puedes dejar olvidada una cartera en un bar repleta de dinero y abierta, que lo máximo que va a hacer el japonés de ataque contra ti va a ser salir a buscarte para devolverte. Ya ves. Tú imagínate aquí en el Paseo de la Castellana, no nos vamos a ir a un barrio marginal, en el Paseo de la Castellana, en el Viso, que te ocurra eso. ¿Tú crees que volverías a ver tu cartera o por lo menos tu dinero? No. Probablemente no. Más que probablemente no. Entonces sí que tenemos muy desarrollada esa picaresca a la que hacíamos referencia y sí que sigue formando parte de nuestra realidad social, ¿no?
Sí, sin duda. Y en otros lados, por tanto, son más confiados y tienen una forma de entenderse, una forma de convivir, digamos, más noble, más honesta. Bueno, distinta. Distinta. Al igual que nosotros tenemos una capacidad social muy desarrollada, no sé si es por las horas de sol, por la alimentación o porque somos así de majos, extrovertida, y hay de vivir otra la vida. Serie de países que la tienen menos, bueno, pues no todo iba a ser bueno. Sí que me ha ocurrido en ocasiones a la hora de hacer asistencias en el turno oficio, sobre todo en la zona de Madrid Centro, en la comisaría de Leganitos, hay muchos turistas que van despreocupados con su mochila a la espalda. Evidentemente los carteristas en Madrid, bueno, pues se aprovechan de esas conocemos circunstancias. las películas clásicas de picaresca de los años 50, los años 60, pues siguen existiendo. Nos quitan la cartera, afortunadamente sin violencia o intimidación, un pequeño hurto del que ya hablaremos en otras semanas. Y pues los turistas se ven un poco además violentados porque pierden esos documentos, son personas que pasan pocos días en Madrid, que se dan cuenta de que se ven muy limitados a la hora de viajar, porque puede ser que incluso les hayan robado el pasaporte. Si hay algún turista que nos está escuchando, sobre todo desde que pase Barajas hacia acá, o del Prat, o el aeropuerto que sea, o desde que pase la frontera, bueno, pues tener una pequeña diligencia, no hace falta llevar encadenada la mochila, pero una pequeña diligencia sabiendo que puede ocurrir. Tenemos en España quizá un sentimiento muy arraigado en relación a la protección de lo nuestro, ¿no? Que quizá en otros lugares, en otros países no se dé. Por ejemplo, basta solamente con ir a países del centro de Europa, por ejemplo, Alemania. Es un país en el que viven muchísimos extranjeros, es un país que diariamente está siendo transitado por innumerables cantidades de personas procedentes de cualquier otro lugar que atraviesan Alemania para dirigirse a donde vayan, a cualquier destino dentro del continente, y no obstante, con todo y con eso, tanto en ciudades grandes como en pequeñas, quizá especialmente en las medianas y pequeñas, pero también en ciudades grandes, no vemos apenas en las ventanas reja alguna, no vemos contraventana casi prácticamente en ningún lado. No obstante, en España las rejas están en todos sitios, en las ventanas, y las contraventanas igual, y tenemos este sentimiento de, y aquí es donde más alarmas se colocan por metro cuadrado. Curiosamente no hay rejas, no hay persianas y no hay cortinas en muchas de esas ciudades. Sí, no es solo un derecho a la propiedad, sino un derecho a la intimidad quizá más relajado. No sé de dónde vendrá, pero efectivamente, tú prueba aquí en Madrid a vivir en un primero con un pequeño alero debajo del local que tengas debajo, sin rejas. Pues lo mejor que te puede ocurrir es que te encuentres algún día con la ventana abierta y que no se hayan llevado nada. No hay que alarmar a la gente, evidentemente, pero bueno, sí, quizá pero por un lado sea sobreprotección y por el otro pues el deber de diligencia o el deber de cuidado lógico. No desconozco por qué cuál pero será ese motivo. En ocasiones creo que es excesivo, ¿no? Porque en determinados lugares pequeños y demás, pues donde jamás ocurre nada feo, quiero decir, donde pues prácticamente jamás ha ocurrido pues el que hayan entrado en un sitio a robar, etcétera. No obstante, todo el mundo tiene sus rejitas ahí puestas, colocadas y a caliganto, y bueno, y si no pues esto contra ventanas en todos lados, y si no pues la alarma, y si no todo ello, y además un perro fiero para que asuste a quien pase por allí. Entonces a veces es como excesivo. Es una cuestión de valores por un lado, pero yo creo que por otra es una cuestión de historia. Quizá meta la pata. España vivió hace ni un siglo una guerra civil en la que hubo hambre, en la que hubo enfrentamientos, en la que hubo problemas serios de desnutrición por la gente, y entiendo que ese pillaje o que esa protección de la propiedad privada podría venir también de ahí, de gente que realmente pudiera pasar hambre o necesidad. También en los años 80 y hasta mediados de los años 90 España fue una sociedad muy castigada por el asunto de la heroína, de la drogodependencia. Hubo muchos atracos. Afortunadamente a día de hoy la heroína es una droga que destruye al ser humano, pero que está afortunadamente en desuso. Quizá esos pequeños atracos, esos pinchazos que conocimos en los años 80 y 90 hayan dejado de existir, y
ese cuidado de protección sobre lo nuestro, yo creo que nos puede venir de esa tradición. Desconozco si será por eso, desconozco en otros países, pero sí que es cierto que al resto de europeos les llama bastante la atención. En Estados Unidos, por ejemplo, a nadie se le ocurriría poner unas rejas en una vivienda. Quizás sea porque las consecuencias sean más graves también. Bueno, y es que es público y notorio que en Estados Unidos tienen un nivel de criminalidad infinitamente superior al nuestro. Sin duda alguna. Y probablemente, antes ponía el ejemplo de Alemania, probablemente en Alemania también, probablemente no, yo creo que no me equivoco si digo que efectivamente tienen un nivel de criminalidad muy superior al español, es decir, ahí se cometen más delitos con fuerza, etcétera, pero la gente no obstante es más confiada. A nivel de delitos contra la propiedad privada, España es uno de los países con el índice de criminalidad más bajo, pero con una diferencia grandísima. Claro. ¿Qué es lo que ocurre más en España? Se roban más coches. ¿No? Bueno, claro, quizás sea debido a esas rejas. No lo sé. Hasta el año 95 en España hubo un código penal bastante permisivo con este tipo de delitos. También se entiende que son delitos menores cuando se trata de un robo con fuerza en un local, es decir, que no haya una persona física que se vea violentada, ya sea por amenazas, ya sea por agresiones, por coacciones. Se ha sido muy permisivo con esos pequeños robos, con esos choricillos que se decía, que son los que al final van haciendo más daño, producen porque esta sensación de inseguridad, o quizá de que no funcione la administración de justicia. Sí funciona la administración de justicia, y más con los sucesivos cambios que ha habido desde el año 1995 en el Código Penal. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues el legislador se va preocupando de esos pequeños robos. No obstante, como dices, y yo creo que a efectos de tranquilizar a quien nos oiga, España, a nivel de delitos contra la propiedad privada, es uno de los países de la Unión Europea con el índice más bajo, pero con una diferencia abismal. No sé si por educación también, o como indicas de manera jocosa, por esas rejas. Claro, tenemos las casas bien protegidas. Bien seguras, ¿no? Sí, bien seguras. No, claro. Oye, ¿y qué opina un abogado como tú? Y en general, imagino, conocerás la opinión mayoritaria de los abogados en ejercicio acerca de la pena del telediario. Antes hablábamos de lo que dice el Código Penal en relación a este tipo de delitos. Muy habitualmente vemos cómo ya damos por juzgado a cualquiera por el simple y mero hecho de ser proclamado investigado, antes imputado, ¿no? Y de ahí a que realmente sea proclamado culpable hay un trecho. Sí. Pero aquí somos muy dados ya directamente a culpabilizar a quien es detenido, es investigado. Sin más, ¿no? Sin dato alguno, sin indicio alguno, no hace falta. Es uno de mis caballos de batalla como experto en derecho penal o como abogado penalista. Y he tenido la posibilidad, afortunadamente, de poder hablar largo y tendido muchas veces en medios de comunicación, en compañeros tuyos que me han preguntado, en debates con otros compañeros. A mí me parece que eso lo que hace es matar al Estado de Derecho. He tenido la suerte de llevar la defensa de uno de los acusados del conocido caso Guateque, pues un tema de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Madrid que se destapó en el año 2007, en noviembre del 2007. Mi cliente por aquel entonces tenía 64 años. Estaba a un año de jubilarse. Una persona íntegra, sin tacha en su expediente, un alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid, con reconocimientos, que incluso iba a ser nombrado o propuesto para un cargo más de carácter político o institucional, precisamente por ese perfil que tenía de persona íntegra. Bueno, pues el 16 de noviembre del 2007, la vida de mi cliente fue absolutamente destruida. Se le detuvo como uno de los presuntos cabecillas de esa trama Guateque. Pasó 2 meses y medio en prisión. El juicio se ha celebrado 10 años después, en los que ha tenido que ver en centenares de ocasiones en periódicos, televisiones, radios, confidenciales, su nombre, apellidos, su vida en general. Expuesta. Y al final lo que se ha demostrado 10 años después que se ha celebrado el juicio, que también habría tela que cortar en este caso con el señor fiscal, el señor juez y el señor guardia civil que llevaron la investigación. Es que cuando la justicia llega tan tarde, igual yo no es justicia, pero es que al final se ha demostrado además que mi cliente
era inocente. ¿Quién 10 años después le va a devolver todas las portadas, ese derecho al honor que se ha visto absolutamente conculcado a este señor? Un señor que a día de hoy tiene 74 años, que es un abuelo de familia, pero al que se le destruyó completamente la vida. Hermano de jueces, hijo de jueces, una persona con un círculo social en su momento muy bien relacionado, bastante importante, y claro, pues cuando te ves envuelto en este tipo de situaciones, le ha pasado a él, al igual que le pasa, con independencia de que se pueda considerar que es culpable o no es culpable, a Rodrigo Rato, a todas las personas que se ven inmiscuidas, sobre todo en temas de asuntos políticos. Esa pena de banquillo, esa pena social o esa pena de medios de comunicación que no debería existir, destruye la vida de una persona. Y que independientemente de, efectivamente tú lo apuntabas muy correctamente hace un instante, independientemente de que al final vayas o no a ser declarado culpable, independientemente de que vayas a ser o no declarado inocente, ya te puede llevar a una situación límite, y todos tenemos una capacidad para soportar esas situaciones límite, ese tipo de estrés, ¿no?, que ocasiona tantos quebraderos de cabeza y una devastadora situación, digamos, íntimo, personal, etcétera, con la gente, con tu familia, con tus allegados, con tus amigos, con tu entorno, que puede llevarte a tomar decisiones que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo a Miquel Blesa, que había sido efectivamente ya condenado por parte de la Audiencia Nacional y quedaba pendiente el recurso de casación al Tribunal Supremo. Yo soy un aférrimo defensor, y por eso creo que me encuentro aquí contigo también, de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque considero que un país con libertad de prensa y libertad de expresión, como se está viendo al hilo del asunto de Cataluña estas semanas, demuestra su calidad democrática, su calidad de desarrollo como sociedad. Pero también soy partidario de que si no tenemos una condena en firme a los investigados o detenidos por cualquier tipo de delito, no se exponga su imagen pública nunca hasta que haya una condena en firme y, por supuesto, no salgan el nombre y apellidos. Dentro de poco empieza el juicio para los que los medios de comunicación han llamado la manada, la presunta violación que hubo en los Sanfermines de hace un año, creo recordar. Sí. ¿Qué ocurre si por lo que sea, porque existen elementos para pensar que puede ocurrir eso, hay una sentencia absolutoria? Tenemos nombres, tenemos apellidos, tenemos fotos. Internet a día de hoy es infinito y cualquier tipo de elemento de estas características se convierte en viral. Si a ti mañana viene a pedirte trabajo un señor de estos, por mucho que tú no quieras tener prejuicios, si le has visto durante un año como presunto violador o un presunto maltratador o un presunto ladrón, lo que sea, la reacción instintiva de la persona que tenemos delante es una reacción de rechazo. Claro. A pesar de que podamos ir con esa sentencia absolutoria por bandera, pegada en el pecho si queremos. Pero yo ya te digo, yo soy muy, muy defensor de la libertad de prensa y la libertad de expresión, la libertad de información, pero la libertad de información tiene su límite en el derecho al honor y a la propia imagen de una persona que probablemente sea inocente, por lo menos presuntamente inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Y no porque lo diga un programa de televisión o un Confidencial o un periódico, esa persona es culpable. Con lo cual, hasta que no tengamos una sentencia firme y un cumplimiento de condena, yo soy igualmente defensor de que la imagen de esa persona no salga y el nombre y apellidos tampoco se haga público. José Miguel Serrano, abogado de los mejores de España. Gracias por estar aquí, gracias por tus explicaciones y hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias, feliz semana.